Hola a todos, bienvenidos un día más a nuestro programa. Estamos ya finalizando la semana, otra semana más de confinamiento y desescalada mezclada y poco a poco ya volviendo a la nueva normalidad. Esta semana pues ya muchos establecimientos han abierto sus puertas, eso sí, con todas las medidas de seguridad exigidas por el gobierno. Nosotros hoy estamos contentísimos, tenemos una invitada súper especial, es una pilareña que se llama Virginia Hernández Gea. Ella es doctora especialista en hepatología y actualmente trabaja en el Hospital Clínic de Barcelona. Hemos conectado con ella para que nos cuente cómo ha vivido estos días de confinamiento, los días más duros de la pandemia, trabajando en el hospital, ayudando también en las labores de UCI y muchísimas más cosas interesantes de esta pilareña que desde que pues, hizo su carrera está fuera de Pilar de la Horadada, ha estado en Estados Unidos, en Nueva York y pues en la actualidad está en Barcelona desarrollando su actividad médica en el Hospital Clínic. Así que les invito a que se queden con nosotros a compartir la experiencia de Virginia que les vamos a ofrecer a continuación. Por supuesto, hoy también tendremos espacio para las noticias. Todo eso y mucho más. Y no nos vamos a olvidar de una cosa, que hoy vamos a tener de nuevo una sesión de mindfulness con la doctora Marta Dueñas, que es psicóloga y que nos va a dar otra de esas clases para relajarnos, que estos días nos viene tan bien. Todo eso hoy en nuestro programa, aquí en Abatel Televisión. Bien, pues hoy en nuestro programa nos acompaña una pilareña que está en la distancia, está pues desempeñando sus labores de doctora. Ella es Virginia Hernández Gea. Ella es especialista en hepatología, es doctora, trabaja en la sección hemodinámica actualmente en el Hospital Clínic de Barcelona. Por contar alguna cosa de su currículum, podemos hablar que, entre otras distinciones, obtuvo la calificación cum laude en su tesis doctoral por la Universidad Autónoma de Barcelona, con estancias postdoctorales en Nueva York, además de en dicha ciudad condal. Además, es autora de más de 70 publicaciones científicas dentro y fuera de España y lo más reciente es que el año pasado fue nombrada Mejor Investigadora Joven de España. Virginia, mil gracias por estar con nosotros hoy en el programa. Es un orgullo para nosotros tener a una pilareña tan distinguida en nuestro programa de hoy. Gracias, lo primero. Y bienvenida. Un placer, por supuesto. Bueno, Virginia, estás ahora mismo trabajando en Barcelona, que junto a Madrid han sido los dos epicentros de esta pandemia del COVID-19. ¿En qué estado actual se encuentra el Hospital Clínic de Barcelona en el que tú te encuentras con respecto a esta pandemia? ¿Ha pasado lo peor de momento? Bueno, la situación ha sido súper complicada, ¿no? Ya llevamos prácticamente 6, 7 semanas luchando contra el virus y se empieza a notar mejoría. La situación es mejor, todavía tenemos muchas salas que están llenas de pacientes con COVID, muchas UCIs que todavía están al completo, pero sí que es verdad que el hospital, que se había convertido en un hospital puramente COVID, en el que había en cada sala de hospitalización pacientes con coronavirus, ahora se empieza a despejar y ya hay una gran parte del hospital que es hospital normal, ¿no? Y las especialidades empiezan a funcionar como tal, porque cuando todo empezó, toda la pandemia, pues se nos reubicó a todos los médicos a tratar coronavirus y desaparecieron en el hospital las especialidades. Te vemos además con tu ropa de trabajo porque estás precisamente... Sí, 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 todavía estoy dentro de mi jornada en el hospital y bueno, en mi caso concreto, como yo tenía formación en pacientes críticos, me reubicaron a la UCI, o sea, salí del servicio de hepatología donde yo estoy normalmente para dar soporte en la UCI a pacientes con coronavirus y todavía sigo porque todavía nuestra UCI todavía sigue llena de pacientes con coronavirus y ahora mi asistencia es básicamente esa. Virginia, esta pandemia no tiene precedentes en ningún hospital, en ningún lugar de nuestro país. Quiero que me cuentes los momentos más complicados que has vivido en el hospital con tus compañeros o con pacientes, momentos que se te han quedado grabados.
Bueno, yo Vamos a creo que hablar primero de los complicados, luego también hablaremos de lo no, positivo. yo creo que está lleno de momentos que nos marcarán a todos, ¿no? Yo creo que igual dentro como fuera del hospital nadie había vivido algo parecido, los médicos nunca habíamos visto hacer un tipo de medicina como esta, en la que te tienes que enfrentar a una enfermedad que no conoces, que no hay un tratamiento establecido y que tienes que ir aprendiendo a manejar muchos tratamientos, tratamientos con muchos efectos secundarios, con muchas complicaciones en enfermos que son muy graves y que hemos visto cómo gente sana, sin enfermedad previa, sin ninguna patología de base, se ponía muy malita y además de forma muy rápido, ¿no? Es una enfermedad que hace como una reacción inflamatoria en todo el cuerpo muy grave y muy rápida, y eso hace pues, que tengas que actuar muy rápido y bueno, y empieces a tratar pues complicaciones. No solo es tratar el virus, sino todas las complicaciones que producen todos los órganos. Entonces complicado, ha sido muy complicado y sobre todo pues trabajar con muchísima presión, viendo cómo faltaban camas por todos sitios, cómo se tenían que habilitar UCIs en sitios donde no lo era, cómo había camas hasta en los pasillos, ¿no? Donde se empezaron a poner tomas de oxígeno para poder atender a toda la gente. Entonces, bueno, ha sido súper estresante porque nunca, bueno, nunca habíamos vivido nada así y no podías preguntarle a nadie, ¿no? Normalmente la medicina siempre vas a preguntar al que tiene más experiencia, al que es más mayor, para que te aconseje. Aquí no había donde preguntar, ¿no? Todo el mundo estaba en la misma situación y bueno, han sido pues momentos muy complicados. También tratar o entrar a las habitaciones de la gente con todo el material que te tienes que poner, pues es un tipo de atención al enfermo que no estás acostumbrado, ¿no? Normalmente vas, entras, exploras al enfermo, en la UCI muchas veces están intubados, entonces no pueden hablar, ¿no? Pero tú sí que pasas mucho rato dentro de la habitación, evaluando todo, explorando al paciente. Aquí, ¿no? Todo se tiende a hacer en el menor tiempo posible para también limitar tu exposición con el enfermo, con lo cual, bueno, pues dificulta como mucho todo y cuando el paciente está despierto, pues también es muy duro que te vean, que estén solos, que sea la única persona a la que ven, ¿no? El equipo de enfermería, el equipo de los médicos que no puedan estar con sus familiares, que seas tú el único contacto, ¿no? Que tienen con el exterior y que encima vas súper protegido, que no se te ven más que los ojos, ¿no? Entonces son situaciones que desde el punto de vista personal y humano pues son difíciles, ¿no? Son difíciles, sí. Virginia, un estrés continuo en tu turno de trabajo que hace, bueno, que no tengas tiempo de nada, no puedes pensar, solo estás a los pacientes, a lo que tienes que hacer, a lo siguiente, por supuesto a equiparte, luego desequiparte con todo lo que ello conlleva y demás. Y luego llega cuando te miras tu turno y tienes que irte, en este caso tú has estado en casa, has estado en un piso aparte, ¿cómo has vivido estos días? Bueno, esto también es complicado porque no solo no te quieres infectar, tampoco quieres infectar a la gente en casa. Yo tengo 2 niñas pequeñas y bueno, al principio pues bueno, es complicado cómo manejas todo. Yo la verdad es que he estado en casa todo el rato. He tenido la suerte que en mi hospital nos han ido haciendo test para ver si teníamos o no teníamos la enfermedad cada semana. Importantísimo, vamos, básico, básico. Sí, entonces, bueno, ¿no? Cada semana iba viendo cómo iba saliendo negativo y esto, pues bueno, pues te hacía coger un poco más de confianza y estar más contenta y llevar la situación en casa pues un poco mejor. Pero claro, tienes miedo de contagiarte tú y de contagiar en casa. Uh-huh. Eh, las esperanzas que tenemos, ahora ha empezado un poco la desescalada, hay que ir, por supuesto, con muchísima precaución. De lo que se habla en el mundo científico es que el virus, conforme van pasando los meses y demás, pueda perder algo de virulencia, porque al principio comentabas lo traicionero de este virus, que en cada persona hace un mundo total, que no podemos determinar, sí puede haber un porcentaje más de personas que tengan unas patologías que podamos pensar que les puede afectar más, pero tú lo has dicho, está afectando a personas jóvenes sin patologías, en que cada vez que entra en un cuerpo hace una función diferente y sale por un sitio diferente. ¿Es posible que este virus pueda ir perdiendo fuerza, entre comillas, conforme pase el tiempo? ¿O debido a sus mutaciones continuas es que no se sabe absolutamente nada?
Bueno, yo creo que es que todavía no sabemos mucho, ¿no? No sabemos. Lo que sí que sabemos es que es muy contagioso y que se transmite mucho de unos a otros, ¿no? Y por eso todas las medidas necesarias de aislamiento no se sabe, no se sabe si va a perder capacidad de infectar, ¿no? Se habla que con altas temperaturas quizás, bueno, pero todos son como especulaciones, ¿no? Realmente saberse, no se sabe nada. Yo creo que lo que sí que hemos aprendido con esto es que la única forma de frenarlo es con distanciamiento social y con higiene y sobre todo higiene de manos, y que es lo que tenemos que intentar porque la mayoría de la población no ha sido expuesta al virus y muy poca gente lo ha pasado el virus, ¿no? Aunque haya sido todo tan dramático, solamente se habla entre el 10 y el 15% de la población probablemente ha pasado la enfermedad, con lo cual, pues bueno, hay que seguir siendo cuidadoso y hay que intentar hacer esta desescalada pues lo mejor posible, ¿no? Y ser conscientes de todo lo que ha pasado y de que no vale con pasar la enfermedad, porque no hay gente que te dice, bueno, pues si lo tenemos que pasar, pues habrá que pasarlo, ¿no? Y mi opinión y de los que hemos estado tratando la enfermedad es que, bueno, quizás sí que haya que pasarlo, pero por favor no todos a la vez, ¿no? Por favor no todos de golpe porque no se puede atender. El problema principal es que si necesitas ir al hospital y hay ¿no? Se infecta mucha parte de la población a la vez, pues no podremos dar la asistencia sanitaria que uno necesita. Es verdad que afortunadamente la mayoría de los casos son casos leves o leve moderado, que con un poquito de oxígeno y un poquito de medicación pues se supera y la gente se va de alta, pero claro, se necesita poder atender a la gente. Entonces lo importante es seguir siendo cuidadoso y seguir respetando las medidas de contención y de aislamiento de unos con otros, ¿no? Para intentar que la propagación sea, pues no todos de golpe, ¿no? Que sea una cosa paulatina y que podamos ir atendiendo a los pacientes adecuadamente. Virginia, qué razón tienes en tus palabras. Precisamente hoy mismo en la prensa se hablaba del estudio de seroprevalencia para conocer las personas que han pasado el coronavirus, todos estos test que se están haciendo de anticuerpos y demás. Y lo que pasa es que los datos no están siendo tan, tanto como se esperaba. Se está, por ejemplo, en el Hospital Clínic, en donde tú trabajas, rezaba que el 11,2% de entre los 578 empleados, en este caso sanitarios, tenía anticuerpos. Es un dato bastante bajo de lo que se esperaba. Entonces, como bien decías, no está pasándolo demasiada población. No hay mucha población que lo haya pasado sin síntomas, como se pensaba en principio. Por eso que es tan importante el seguir con la prevención, porque mientras que no lo pase un alto porcentaje de población, pues sigue estando ahí y va a seguir estando. Sí, sí. Hay que seguir con las medidas, eso lo tenemos claro, tenemos que seguir luchando contra este virus y todos pues tenemos un poco esa esperanza de que podamos tener una vacuna. Están pues muchísimos laboratorios de muchísimos países en ellos, pero también se habla, bueno, de que precisamente a causa de la mutación de este virus pues pueda ser complicado. ¿Cómo estará este tema? ¿Podemos tener esperanza, si no a un corto, un medio o largo plazo? Bueno, yo creo que esperanza siempre hay que tener, ¿no? Y yo creo que se han conseguido tratar enfermedades infecciosas que cuando aparecieron, pues nadie pensaba que se lograría controlar, por ejemplo, como se controla el VIH a día de hoy, ¿no? O sea, yo sí que tengo esperanzas y sí que creo que habrá tratamientos. No sé si habrá vacuna o no, hay dudas de si se podrá tratar con una vacuna, pero bueno, se está trabajando muchísimo, muy intensamente en vacunas y en tratamientos. Yo creo que es cuestión de tiempo, ¿no? Y que antes o después pues se dará con el tratamiento, pero es cuestión eso de tiempo porque, bueno, es un virus que hay que aprender primero cómo se comporta y cómo es y cómo poder vencerlo y atacarlo, ¿no? Es complicado, pero yo sí que soy positiva en que tenemos grupos muy buenos de investigación en el país y fuera del país, en el mundo, y que se dará con un tratamiento, sea vacuna, pero claro, es cuestión de tiempo. Ahora todo el mundo va a contrarreloj para intentar llegar a la meta cuanto antes, ¿no? Y sacar un tratamiento.
Hablábamos, Virginia, de esos momentos complicados de confusión, de saturación mental, que estás viendo el trabajo que hay tan grande, la UCI, los pacientes, que no das abasto, das todo y te falta tiempo, los compañeros agobiados y demás. Pero vamos ahora a la otra parte, a esa parte tan humana que hemos descubierto entre los ciudadanos, que os han aplaudido cada día, que han tenido 1 millón de detalles con vosotros y que valoramos más que nunca. Siempre lo hemos hecho, pero ahora ya, pues por descontado que más que nunca esa gran labor que hacéis cada día por todos nosotros. Bueno, yo creo que esto se nos había olvidado un poquito, ¿no? Que la sanidad se había descuidado mucho en los últimos años y de hecho, ¿no? Los sanitarios nos hemos manifestado y nos hemos quejado muchas veces diciendo que faltaban recursos y hemos conseguido más bien poco, ¿no? Yo creo que todos pensamos que ojalá esto sirva pues, para que todos reflexionemos y para que todos pensemos que hay cosas que son muy importantes y la sanidad es una de ellas y tener una buena sanidad y con los recursos que se necesitan, pues nos puede realmente eso puede salvar vidas, ¿no? Y nos hemos visto trabajando sin recursos suficientes y esto pues bueno, complica todo más y espero que esto pues se entienda, ¿no? Y todos reflexionemos y todos entendamos de que hay cosas en las que no se debería recortar. Eso es lo más importante. Los sanitarios tienen que tener todo lo que necesiten y aparte, pues en cantidades, aparte ya preparándoos, muchos hospitales, todos, la gran mayoría, por si hubiera un repunte. Ya se están cogiendo, digamos, fuerzas, se están recaudando para que tengáis suficientes equipos para que esto no vuelva a pasar. No de momento venga todo de golpe y os veáis vosotros desprotegidos. Y sobre todo, como más podemos ayudarles es siguiendo las indicaciones y no contagiándonos, no siendo imprudentes. Así es como mejor vamos a cuidar de las personas que tanto están cuidando de nosotros. Virginia, quiero que des un mensaje a los ciudadanos sobre lo importante que es no bajar la guardia y seguir cuidándonos. Bueno, yo creo que lo más importante es que escuchemos, que aprendamos, que no vivamos con pánico y con miedo, porque eso tampoco es bueno y eso tampoco ayuda, pero que intentemos un poco discernir entre las noticias y entre todo lo que se dice, lo que es fiable de lo que no, porque también se escuchan como muchas noticias que alarman o cosas que realmente no son verdad o que vienen de fuentes que no son fiables y esto ¿no? También creo que es importante decirlo y que hay que limitar toda esa información no veraz y lo que hay que hacer es pues ir a las fuentes oficiales y hacer caso de las recomendaciones que básicamente son pues eso, intentar el distanciarnos, ¿no? El no ir en masa a los sitios, el protegernos, el llevar mascarilla, el lavarnos mucho las manos, el entender que esto es una cosa que es de todos, que cualquiera puede ser contagioso, puede contagiar y puede también estar enfermo, ¿no? Y que es la única forma que tenemos y es una cosa de todos que tenemos que luchar todos a una, niños, mayores, jóvenes, con, sin patología, no es algo que afecta solo a un subgrupo de la población, sino que todos estamos a riesgo de tener una enfermedad que puede ser leve o que puede ser grave y todos podemos ser portadores en algún momento. Entonces yo creo que hay que pensar en uno mismo, pero también en uno mismo dentro de una comunidad y dentro de intentar pues protegerte tú y proteger a todos los que quieres y a todos los que hay a tu alrededor y tomar cada uno pues las medidas necesarias y es la única forma de que así nos salvemos todos como sociedad, ¿no? Entonces, pues seguir las recomendaciones, llevar pues eso, todo el cuidado que se pueda para intentar entre todos paliar la enfermedad. Nosotros desde dentro de los hospitales, pero también la gente desde fuera puede hacer muchísimo por limitar que esto se siga expandiendo. Bueno, Virginia, ya para terminar, supongo, bueno, tu familia pilareña en contacto contigo continuo, preguntándote qué tal estás y cómo está la situación. Y
bueno, aprovecha ahora también para darles un Bueno, mensaje. y esto ha hecho que todos nos espabilemos, ¿no?, con las tecnologías y que, ¿no?, hayamos puesto la videoconferencia al orden del día y que todo el mundo ahora es capaz de conectarse esté donde esté. Bueno, claro que hablo mucho con mi familia y claro que intentas estar conectada. También sé que ellos lo pasan mal porque aunque no me lo dicen, pues yo también entiendo, ¿no?, que para mis padres saber que yo estoy tan expuesta y que voy cada día a trabajar en estas condiciones, pues también para ellos es difícil, pero bueno, ya te digo que ni siquiera me lo transmiten, ¿no? Son súper positivos e intentan pues eso, estar ahí y darme fuerzas y ánimos y ya está. Yo también soy bastante positiva en general y bueno, creo que las cosas cuando hay que hacerlas y ya está, ¿no? Entonces aprovecho, pues bueno, esto también porque supongo que en algún momento lo acabarán viendo para darles las gracias por estar siempre ahí, mi familia, mis amigas que están también ahí siempre súper pendientes y nada, un saludo para todos y un abrazo desde aquí, desde la distancia. Virginia, pues me repito otra vez, gracias por estar con nosotros en el programa, gracias por esa labor que hacéis, que es todo vocacional, que es que no sabéis hacer otra cosa que no sea ayudarnos y en estos días todos tus compañeros, tú la primera, queréis estar al pie del cañón, lo dais todo en cada uno de vuestros turnos, sois la familia, amigos, sois el todo de cada uno de esos pacientes, sobre todo los de la UCI, cuando se quedan incomunicados y vosotros sois esa luz que cada día miran y eso pues lo van a agradecer siempre. Nuestro reconocimiento y nuestro orgullo enorme de que gente como tú, compañeros, y doctores, sanitarios en general, estéis dándolo todo en estos días, que esperemos que muy pronto sean parte del recuerdo, pero desde luego que no se nos van a olvidar. Virginia, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros, adiós, adiós. Hasta pronto. Llega ya el momento de compartir nuestro espacio para las noticias. El Ayuntamiento de Pilar de la Horadada ha delimitado 3 vías de acceso al mar en el término municipal para que los deportistas profesionales, deportistas calificados de alto nivel y otros deportistas federados puedan desarrollar su actividad deportiva correspondiente. Todo ello de conformidad con los artículos 8 y 9 de la Orden SND 388/2020 del 3 de mayo. El alcalde del municipio, José María Pérez Sánchez, dice que no descartan ampliar las medidas de alivio en los próximos días cuando todos los informes sean favorables y recuerda que las playas siguen cerradas desde que se decretó el estado de alarma. Los accesos se han establecido en la desembocadura de la rambla urbana de la playa de las Higuericas, en la rampa de acceso hormigonada a la playa del Conde en Torre de la Horadada y por el acceso peatonal a la playa Río en Mil Palmeras. Desde la Venerable Asociación Virgen del Pilar nos informan que a partir del próximo lunes 11 de mayo se reanudará el culto en las iglesias. Durante la fase 1 de la desescalada del estado de alarma serán unos horarios especiales y normas básicas de las celebraciones en la parroquia Nuestra Señora del Pilar de Pilar de la Horadada. Hay que decir que los horarios de lunes a viernes serán a las 10 de la mañana laudes y a las 10:20 Santa Misa. Y por la tarde a las 20 horas, a las 8 de la tarde, Santa Misa. Los sábados por la mañana 10 laudes y 10:20 Santa Misa y por la tarde misas a las 7 y a las 8. Los domingos misas a las 8:30 de la mañana, a las 12 y por la tarde a las 7 y a las 8. Normas básicas para el reinicio del culto en la Iglesia. Se prorroga la dispensa del precepto dominical, invitando a leer la palabra de Dios y orar desde casa, en especial a los mayores. Se recomienda a los fieles el uso de la mascarilla, también durante las celebraciones, y evitar el contacto con otras personas. El aforo máximo es de 1/3 de la capacidad
del templo parroquial y se debe respetar la distancia de seguridad entre personas. No se permite el movimiento de los fieles por el templo durante la celebración de la Eucaristía. Se indicará cómo proceder. Las pilas de agua bendita permanecerán vacías y las puertas abiertas antes y después de misa para evitar su contacto. Se sustituyen el saludo de la paz y la colecta, no pasando el cepillo y pudiendo hacer el donativo al finalizar la Eucaristía. En todo momento se deberán seguir las pautas indicadas por el párroco o las personas designadas por él. Se realizará una desinfección continua del templo, bancos, objetos litúrgicos, etc. El Ayuntamiento de San Pedro celebraba el pleno telemático del mes de mayo, en el que se aprobaba por unanimidad una moción para solicitar al Gobierno de España que adopte medidas para la lucha contra la crisis sanitaria del COVID-19. Entre otras, el Ayuntamiento solicita al Gobierno central que permita a los municipios disponer del superávit de 2019 sin limitaciones, flexibilizando la regla de gasto y estabilidad, aprobar las bonificaciones extraordinarias en el IBI y en el IAE, eximir del IVA a las facturas que se produzcan de actuaciones relacionadas con las medidas para hacer frente a la crisis del COVID-19. También se pide, entre otras, eximir al Ayuntamiento del pago del canon por ocupación de dominio público del ejercicio 2020 para ayudar a los sectores de la hostelería y la feria, o que los consistorios formen parte efectiva de los programas estatales dedicados a las entidades locales para la recuperación económica y social, para contrarrestar así la caída del turismo y el comercio. Por otra parte, se ha aprobado una moción conjunta de todos los grupos municipales para solicitar a la Mancomunidad de Canales del Taivilla la reducción del precio del agua, al que se ha incluido la petición de la bonificación del canon de saneamiento a Esamur. En cuanto a la depuración de las aguas, se realiza a través de la Entidad Regional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales, Esamur, adscrita a la Consejería del Agua, aplicando una tasa en relación al consumo registrado por cada abonado. Por ello, y ante la gravedad de la situación actual, desde el Ayuntamiento se requiere que ambas entidades reconsideren la aplicación de bonificaciones en sus tarifas durante el tiempo que esté en vigor el estado de alarma. Desde este viernes 8 de mayo vuelven los mercadillos a Dolores y a Los Montesinos. En Dolores cambia la ubicación. La nueva ubicación es en la avenida Alcalde José Rodríguez. Ayúdanos a volver a la normalidad. Recuerda que si tienes tos, fiebre o dificultad respiratoria, no salgas de casa. Hay que usar gel higienizante y no se pueden tocar los productos. Este mercadillo de los viernes vuelve a Dolores a partir del 8 de mayo, al igual que en Los Montesinos, que también cambia la ubicación. La nueva ubicación es en la plaza del Ayuntamiento y se reanuda este mercadillo semanal con las mismas medidas de seguridad, respetando la distancia de 2 metros entre las personas, usando hidrogel en la entrada y no pudiendo tocar ningún producto, además de, evidentemente, si tiene algún síntoma, no acudir a ninguno de estos mercadillos. Vuelven a Dolores y a Los Montesinos. Fíjense cómo suena esto. Atención plena para combatir el estrés y la ansiedad. ¿No es lo que todos deseamos en estos días? ¿Sí, verdad? Pues la doctora Marta Dueñas desde Ribera Salud nos va a dar hoy otra sesión de mindfulness para poder relajarnos y desconectar ya también de cara a este fin de semana. Así que con Marta Dueñas les dejamos a continuación. Aprovechen y relájense. Hola, bienvenido, bienvenida. Mi nombre es Marta Dueñas, soy psicóloga sanitaria y estoy especializada en mindfulness y compasión. Trabajo en el Hospital Universitario de Torrevieja. Y en este vídeo te quiero hablar del estrés y de la ansiedad, que ahora en época de COVID-19 nos puede venir bien para llevarlo de la mejor manera posible. Ahora bien, te diré que si tienes un problema de ansiedad hasta el punto que no te deja vivir,
entonces necesitas la ayuda de un profesional de la salud mental. Este vídeo en ningún caso es una terapia ni puede sustituir a un psicólogo o a un psiquiatra. En primer lugar te explicaré qué es el estrés y la ansiedad, en segundo lugar cómo se expresan en el cuerpo y en tercer lugar estrategias de afrontamiento, recursos que te puedan venir bien, para terminar con una meditación. Bien, pues ¿qué dice la OMS acerca de esto? Pues que define la salud no solo como la ausencia de enfermedad, sino como la conexión con un estado de bienestar que nos puede ayudar tanto a nivel físico como mental, como emocional o social. Y realmente cabría preguntarse, ¿tenemos ese estado de bienestar? Porque en este primer mundo, si resulta que tenemos nuestras necesidades básicas cubiertas, la respuesta parece ser que podría ser sí. Pero, sin embargo, en Europa los medicamentos más consumidos son los ansiolíticos, con lo cual algo no funciona. Hay que tener en cuenta que un nivel de estrés y de ansiedad óptimo, que me dé una energía, que me dé una activación óptima, es bueno. Es decir, tenemos por un lado ese estrés beneficioso que se llama eustrés, y si esa activación se va de vueltas, entonces se produce lo que se llama el distrés o esa activación tensa. Esto dependerá, es multifactorial, dependerá de muchísimas cosas ambientales, por ejemplo, como pueda ser una incomodidad por un sonido alto o por una temperatura en la que no esté a gusto. Dependerá, por supuesto, a nivel psicológico de cuál sea mi personalidad, cómo afronte yo las cosas que ocurren en el mundo. También dependerá sobre todo de eso. Hay gente que, por ejemplo, es muy resolutiva y otra que se ahoga en un vaso de agua. Es decir, no tiene tanto que ver con lo que ocurre, sino cómo interpreto yo lo que ocurre. Simplemente que tengamos en cuenta eso, que hay un estrés bueno y otro que no es tan bueno. Sin embargo, en la medida de lo posible, piensa que tu estrés te ayuda, porque si no puede ser que sea más perjudicial para ti. Por otro lado, ¿qué mecanismos operan en el cuerpo cuando conectamos con ese estrés y esa ansiedad? Bueno, pues simplemente nuestro cuerpo, que es muy sabio, utiliza un sistema de regulación que tiende siempre al equilibrio. El sistema nervioso central, a través del sistema nervioso simpático, nos da la energía que necesitamos para actuar en el día a día. Sin embargo, si esa activación es demasiado tensa, el simpático va a estar muy arriba, va a haber muchas hormonas del estrés como cortisol y catecolaminas en la sangre. Y eso se puede ir acumulando con el tiempo. ¿Por qué? Porque muchas veces no nos damos cuenta, pero, por ejemplo, los seres humanos estamos más preparados para los grandes retos, como puede ser esta pandemia, que para el estrés diario ese que se va acumulando durante meses y años, y llega un momento que casi sin darnos cuenta resulta que tenemos una ansiedad enorme, ¿no? Bien, con lo cual te diré que lo ideal es que en la medida de lo posible seas muy consciente de cómo está tu cuerpo, de qué necesitas, y tanto a nivel físico como mental o emocional. ¿Qué trucos, qué recursos puedes tener? Pues fijaros, a nivel físico, lo hablábamos en el primer vídeo cuando hablábamos del sistema inmune, de tener un sistema inmune fuerte. Pues aquí exactamente igual, debemos cuidar nuestro cuerpo físico. ¿Por qué? Porque si tenemos mucha activación, lo ideal es que hagamos ejercicio para que esa activación, esa energía que tenemos dentro salga. Porque antiguamente, cuando nos encontrábamos con un león, salíamos pitando al primer árbol, pero hoy en día tenemos la misma respuesta fisiológica y sin embargo no salimos corriendo. Con lo cual, deporte. También ahora que estáis en el confinamiento lo podéis hacer. A nivel físico, por ejemplo, cuidad vuestra dieta. ¿Por qué? Porque curiosamente, si tenemos lo que se llama el hambre emocional, lo que nos puede ocurrir es que, claro, tengamos sensación de ansiedad o de estrés y nos pongamos a comer, más que comer a engullir, y lo único que nos va a pasar es que eso va a ser algo perjudicial, con lo cual aquello que hagas para aliviar tu estrés, que no sea algo perjudicial para ti, porque si no, lo único que vas a hacer es que tu estrés o tu ansiedad todavía sea mayor. Duerme las horas suficientes, eso es importante también. Alguna actividad agradable, y algo que se me olvidó en el otro vídeo, toma el sol, importantísima la vitamina D, tómalo, es decir,
Si puedes, asómate a la ventana cuando dé el sol, a la terraza, al balcón, pero procura, sobre todo ahora que estás en el confinamiento, tomar el sol también. Bueno, y por supuesto, la meditación, cualquier ejercicio que te ayude a conectar con el cuerpo, qigong, yoga, pilates, cualquier cosa que te ayude a conectar con el cuerpo será bienvenida también para pasar de ese estado de defensa al estado de conexión, al estado de bienestar, de calma y de relajación. En este sentido nos puede ayudar mucho la meditación. Ahora vamos a practicar una meditación para que veáis cómo sentís también después de la misma. Ten en cuenta que a nivel psicológico, como te he dicho antes, no se trata solo de aquello que interpretas o cómo lo interpretas, sino que te puedes acercar hacia esos pensamientos o esas emociones permitiendo que se expresen, pero no creyéndotelo a pies juntillas. ¿Por qué? Porque si hoy en día que estamos con esta amenaza del COVID-19, estamos constantemente viendo las noticias, estamos infoxicados con toda esta información tóxica que nos llega, lo que nos va a ocurrir es que a nivel mental y a nivel emocional nos vamos a sobrepasar y vamos a conectar con ese distrés, con lo cual, en la medida de lo posible, trátate con mucho cariño ahora que precisamente que más lo necesitas. Y puedes aprender a relativizar, puedes aprender a acercarte hacia tus pensamientos y decir, vamos a ver, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Y te digo yo que si la respuesta a lo peor que me puede pasar es caer enfermo o incluso morir, pues yo te diría que eso no es lo peor que te puede pasar. Lo peor que te puede pasar es que no vivas este presente, que es lo único que tienes. Lo otro es una anticipación y es algo irreal. No sabemos realmente lo que va a ocurrir, con lo cual relativiza. Como decía Einstein, todo es muy relativo. Y en la mente ya ni os cuento. O sea, en todo lo que sea pensamientos, emociones, es todo muy relativo, con lo cual acércate hacia ese estado mental, emocional, de una manera diferente, aceptando, abrazando aquello que ocurre y procurando, como te digo, de alguna manera hacer diálogos con tu mente que puedes, sin rechazar, pero de alguna manera no dejándote llevar por todo ello. Bueno, pues vamos a practicar la meditación sin más y vosotros mismos podéis ver cómo os sentís después de la misma. Como os dije en la sesión anterior, simplemente conecta con una postura que te ayuda a practicar la meditación. Cierra los ojos suavemente. Meditación ablanda, tranquiliza, permite. Focaliza tu atención en tu cuerpo aquí y ahora, quizás a través de la respiración o de cualquier otro estímulo que te ayude a estar en el presente. Sé consciente de la vida que late en ti a través de ese ritmo apaciguador de tu respiración. Déjate mecer en la hamaca del corazón. Desde ahí te invito a que lleves tu atención a cualquier lugar en tu cuerpo que sientas una molestia de cualquier tipo,
algo que te resulte molesto. Una tensión, un dolor, una sensación desagradable. Focaliza ahí tu atención y trata de ablandar esa zona, como si te estuvieras dando un masaje. Pon calor. Y trata esa zona de la mejor manera posible para que se ablande. Abre un espacio para que puedas percibir esas sensaciones. Y te puedes decir a ti misma, a ti mismo, ablanda, ablanda, ablanda. A continuación, acerca mucha bondad hacia esa zona, tratando de tranquilizar. Quizás te sirva actuar como lo harías con un amigo que está pasándolo mal o que está en un momento duro. Trata de conectar con las palabras o con aquello que harías en esos momentos con tu amiga, con tu amigo, y llévatelo hacia esa zona. Tranquiliza, tranquiliza, tranquiliza. Por último, abre la puerta hacia las sensaciones que estáis viviendo ahora mismo, sin dejar de focalizar la atención en ese punto. Permite que esa sensación se exprese, como si estuvieras invitando a un amigo muy querido en tu casa. Te puedes incluso inclinar hacia esas sensaciones y decirte a ti misma, a ti mismo, permite, permite, permite. Ablanda, tranquiliza, permite. Ablanda, tranquiliza, permite. Podrás utilizar estas palabras como un mantra en tu día a día, quizás en momentos en los que tengas, pues quizás un poco de estrés o de ansiedad en tu día a día. Y es posible que estas palabras te sirvan para acompañarte en tu propio malestar. Y tú mismo verás qué es lo que ocurre.
Ablanda, tranquiliza, permite. Ablanda, tranquiliza, permite. Agradece de corazón haber tenido unos momentos para cuidar de ti misma, de ti mismo, aquí y ahora. Gracias de corazón y espero verte en el próximo vídeo. Hasta pronto. Pues hasta aquí nuestro programa de hoy. Gracias una semana más por estar con nosotros, por vernos a través de Abatel Televisión. Ya saben que este canal se emite a través de la IPTV de la fibra óptica de Abatel, así que si nos ven por ahí, que sepan que es que tienen la mejor conexión de fibra óptica, la más rápida, el mejor internet y la mejor tarifa de móvil, por supuesto, como siempre con Abatel Telecom. Y ya saben que estamos encantados de que ustedes estén informados y nosotros estemos realizando este programa día tras día por todos ustedes. Gracias por vuestra colaboración, gracias por vernos, nos encontramos aquí muy pronto. Hasta entonces.